¿qué pasaría si tuviéramos fe? Y como vengo diciéndote cada domingo, vos a lo mejor pensás, bueno, yo tengo fe, pero en realidad hablamos de una fe práctica, de una fe de día lunes, le estamos diciendo de esa manera para que todos podamos comprenderlo, ¿no? Todos somos personas de fe cada domingo acá y la expresamos adorando a Dios, cantando, escuchando su palabra, como hermanos, como una verdadera familia, abrazándonos, bendiciéndonos y demás. Pero es necesario que todo eso se traslade a mañana lunes. ¿Y cómo sería esa vida si realmente nosotros tuviéramos fe? ¿Cómo se ve la vida de alguien con fe en la práctica? Por eso estuvimos hablando 2 charlas anteriores y te animo a escucharlas en el canal de YouTube. A lo mejor vos en este momento, le estoy hablando al que está escuchando, vos en este momento estás escuchando la tercera charla de esta serie. Andate a escuchar las otras 2 que también están buenísimas. Te animo, si vos no las escuchaste, a rebobinar porque están encadenadas una con otra. Primero aprendimos que teníamos que actualizar nuestras creencias, ¿sí? ¿Te acordás? Que usé las gafas ahí para decir que en realidad no vemos la realidad tal cual es, nadie puede hacerlo, sino que estamos todos de alguna manera sesgados y vemos la realidad como creemos que es. Por eso Pablo nos anima a que dejemos a Dios que renueve nuestra mente. Y si se renueva nuestra mente, se renuevan nuestras creencias ahora a través de la palabra de Dios. Y si cambia nuestra manera de pensar, cambian nuestras creencias, cambian nuestras decisiones, cambia nuestra dirección. Y cuando cambia nuestra dirección, también cambia nuestro destino, ¿sí? Y la semana pasada vimos también que todos lidiamos con la duda. Nos encantaría ser personas de fe, las 24/7, todo el día, todos los días de la semana, pero a todos nos pasa que lidiamos con la duda. Ahora, no siempre lidiamos de Dios de forma directa, pero muchas veces dudamos en el proceso. Y aprendimos que en realidad la duda es algo común a todos, nos pasa a todos, y cuando llega eso, la duda empieza a carcomernos a nosotros porque el proceso se hace duro y cuando el tiempo pasa cada vez es peor y cuando esperamos otro resultado otra vez nos desilusionamos. Sabemos que es duro, pero por eso Dios prometió darte fuerzas nuevas para que ese proceso pueda sobreponerte y pueda llegar finalmente con perseverancia, que era, ¿cuál era el significado de la palabra perseverancia? A ver quién estuvo el domingo pasado. ¿Qué significaba? Aguante. Si vos podés soportar ese proceso con las fuerzas que Dios te da, vas a desarrollar aguante y al perseverar vas a alcanzar el fruto que estás esperando. Por eso Dios te ofrece fuerzas nuevas en medio de la prueba. Así que ya con nuestras creencias transformadas, con nuestra fuerza renovada, hoy toca enfocarnos nuevamente en las metas, ¿sí? Porque tenemos que, una vez que tenemos cambiado nuestros anteojos y vemos la realidad de acuerdo a lo que Dios nos va transformando en nuestras creencias, y una vez que experimentamos la renovación de la fuerza de Dios, tenemos que reconfigurar nuestras metas. Pero vos podrás preguntarte, ¿de qué metas estás hablando, Lucho? Bueno, yo cuando hablo de metas lo que quiero decir es que en las distintas áreas de tu vida, todos tenemos muchas áreas en nuestra vida. Como muchas veces te he dicho, yo en este momento estoy ocupando mi rol de pastor, ¿sí? Vos sos aquí alguien que ha venido a la iglesia, pero nosotros en la iglesia le decimos un asistente a la iglesia, ¿no es cierto? En este momento estás escuchando al pastor de tu iglesia, pero todos tenemos distintas áreas en nuestra vida. Si bien yo soy pastor todo el día, también soy, por ejemplo, papá, también soy esposo, también soy empleado de una empresa. También soy compañero de trabajo, también soy amigo de mis amigos, ¿sí? Y cumplimos un montón de diferentes roles que se terminan configurando como distintas áreas de nuestra vida. Cada área de nuestra vida necesita que nosotros visualicemos un futuro preferido. ¿Escuchaste eso? Cada área de nuestra vida, yo espero que vos ya lo tengas visualizado, pero si no es así, hoy será el primer día que empieces a hacerlo. Cada área de nuestra vida necesita que nosotros visualicemos un futuro preferido. ¿Cómo seré yo como esposo
Y de paso, feliz día a todas las mujeres que están acá. Un aplauso para ustedes. Mi respeto, mi honra y mi afecto para cada una de ustedes, porque es impresionante lo que es ser mujer, ¿no? Es así. Nosotros las honramos como hombres porque realmente se lo merecen. Pero, ¿cómo sería mi futuro preferido? ¿Cómo me imagino yo que voy a ser esposo en el futuro? ¿Cómo me visualizo a mí mismo como esposo en el futuro? A lo mejor nunca te lo habías preguntado, ¿no? Si vos sos mujer y tenés pareja, bueno, ¿cómo me visualizo como esposa? ¿Cómo quisiera ser yo como esposa, como esposo en el futuro? O como papá, o como trabajador, o en tu empresa, o en lo que estés haciendo. En cada área de tu vida tenés que visualizar un futuro preferido. ¿Cómo visualizás tu matrimonio en el futuro? ¿Cómo visualizás tu familia, tu trabajo, tu economía, tu desarrollo personal, tu capacitación, tu propósito, tu ministerio, tus amistades, tu desarrollo espiritual? Y podría seguir toda la mañana porque cada uno de nosotros tiene miles de áreas en las que tendríamos que pensar y decir, ¿cuál es la meta que tengo para esta área de mi vida? Porque si no, simplemente estás dando un paseo por la vida. Yo siempre digo que hay personas que llegan a este mundo solo para consumir, ¿no? Consumen oxígeno, consumen toda la comida que pueden y se mueren. Y ya. Pero no es el propósito de la vida. Vos tenés que dejar este mundo mejor de lo que lo encontraste. ¿Amén o no? Y más si sos un hijo o una hija de Dios. Dice que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación, cuando vayamos el sábado que viene al bautismo en el mar está esperando que vos te manifiestes y te muestres como un hijo o una hija de Dios. Entonces, ¿cuál es tu meta a futuro? ¿Y en qué? En todas las áreas de tu vida. ¿Qué es lo que vos preferís para tu futuro? Sobre todo ahora que empezamos a ver la vida como si tuviéramos fe. Porque a lo mejor vos tenías metas muy cortitas, pero ahora que tenés fe y que tu mirada fue reconfigurada por Dios, ahora que ya te sobrepusiste y tenés fuerzas nuevas, bueno, ¿cuál es el futuro preferido en cada una de esas áreas de tu vida? Porque así nos enseña la Biblia que nosotros debemos vivir la vida. Fíjate lo que dice uno de los hombres, o quizás el hombre más sabio que pisó la tierra luego de Jesús, el rey Salomón. Los planes bien pensados producen ganancia. Los apresurados traen pobreza. Eso lo dice en un libro que escribió Salomón que se llama Proverbios, en el capítulo 21, verso 5. Los planes bien pensados producen ganancia. Los apresurados traen pobreza. Siempre me acuerdo de una enseñanza de un pastor, Daniel González, que dice que por eso existe el llame ya. Porque saben que la gente no tiene que pensar para meterse a comprar. Si la gente piensa, capaz que no lo compra porque no puede, porque ya tiene la tarjeta hasta acá, la tarjeta ya la tiró y llegó a la estratosfera de tantas cosas que tiene la tarjeta. Entonces dice, llame ya, la oferta es por tiempo limitado. ¿Viste que te dicen, O cuando te venden entrada de los espectáculos, ¿viste? De los shows que te dicen cupo limitado. Hay 200.000 lugares hay todavía vacíos. Pero últimos cupos te dicen. Últimos. Después va al teatro y había 4 personas. ¿Cómo puede ser que eran los últimos cupos si ahora un teatro de 200 personas ya somos 10? Porque vos tenés que comprar ya. Porque entonces no pensás. Ahora, si eso se traslada a la vida, de que nosotros no hacemos planes para nada y somos apresurados en tomar decisiones continuamente, obviamente que eso no es lo recomendable y lo que la Biblia nos enseña, porque la fe no elimina la planificación. La fe no elimina la planificación. La fe no reemplaza las metas. Todo lo contrario. Ahora vos con tu fe tenés que planificar y tenés que bajar la fe a una fe de día lunes, donde tenés que empezar a accionar con fe en base a un plan y meta que estás estableciendo para cada área de tu vida. La fe redirecciona las metas en todo caso.
La fe transforma la mente, la fe te lleva a perseverar en el proceso, pero la fe también reconfigura tu destino a través de metas nuevas y planes nuevos. Así que no hay ninguna lucha ni contradicción entre la fe y establecer metas y planificar. Tenemos que hacerlo. De hecho, es un consejo de la palabra de Dios. Los planes bien pensados, yo creo que tenemos que aprenderlo de memoria. Los planes bien pensados producen, ¿cuántos quieren ganancias? Bueno, tenés que pensar en hacer planes. Pero si estás apresurado y no te frenás a planificar, es como dijo Jesús, nadie va a emprender la guerra sin contar cuántos soldados tiene. Ni nadie va a construir una casa sin calcular los costos. O sea, Jesús, no sé si había alguien que tuviera más fe. Ahora, ¿cómo si Jesús, la persona con más fe sobre el planeta, que haya pisado alguna vez el planeta Tierra, te está diciendo, nadie encara una obra sin planificar, sin calcular? Calcular es de calculadora, de agarrar una calculadora y de calcular. Nosotros teníamos que hacer una obra de teatro en un gran teatro, como te estamos contando, y hay que calcular cuánto va a salir la obra. Y podemos encararla como iglesia. Y podemos hacer semejante inversión. Necesitamos una iglesia que se nos asocie para hacerlo. Y fuimos a buscar la iglesia más grande de Mar del Plata y nos asociamos con ellos, que tenían los recursos que nosotros no tenemos. Así que lo que nos falta a nosotros, como dijo Mica, lo ponen ellos. Vincha hay, el otro día dijeron 8 vinchas tenemos. ¡Wow! Nosotros tenemos una. Ojo, no es que no tenemos una, no anda. Pero tenemos 8. Entonces, la iglesia trabaja, pero hay que calcular cuántas vinchas necesitamos. Imagínate que llegamos ese día a la obra y las vinchas. O sea, ¿cómo va a escuchar la gente? Ojalá escuchen. Yo tengo fe que van a escuchar. No van a escuchar nada. Teatro para 2.000 personas, si no le ponen un micrófono, no escuchan. Así que la fe no anula la planificación. Tenés que planificar. Y quiero contarte un ejemplo, el ejemplo de Nehemías. No sé cuántos leyeron la Biblia, el libro de Nehemías. El Nehemías fue una persona que fue deportado desde Babilonia, a Babilonia, desde Israel. En realidad se cree que su familia fue deportada, que él nació ya en cautiverio, estando en Babilonia, invadió Babilonia, Israel, y se llevó a mucha gente, sobre todo a la gente que tenía capacitación para trabajar allá en el imperio babilónico, y se cree que Nehemías nació mientras estaba ahí el pueblo de Israel en Babilonia, y creció, y parece ser que su familia era una familia que estaba muy bien formada, porque él llegó a ser copero del rey, ¿no? ¿Sí? Entonces, copero del rey, a lo mejor vos decís, ¿cuál es la función de copero de un rey? Bueno, era el que probaba el vino del rey antes de que el rey lo tomara, porque en esa época de traiciones, si alguien, digamos, le echaba veneno al rey, más vale que muera el copero y no que muera el rey, ¿no es cierto? Entonces se pegaba un sorbo él, esperaban 2 o 3 minutos, si no moría, era un trabajo insalubre, ¿no? Así que estaba ahí el copero del rey, pero más allá de probar el vino, que es, digamos, algo que todos conocemos, el copero del rey, imagínate que para hacer esa tarea, porque podría ser el mismo el que envenene al rey, ¿no? Y hacerse el que tomaba, era una persona de muchísima confianza del rey. O sea, era el consejero más cercano de ese rey. Era la persona en la que más confiaba ese rey. Y muchas veces se volvía hasta un consejero, alguien que tenía un puesto muy, muy encumbrado dentro del palacio. Tenía un puesto que mucha gente anhelaba, porque ese puesto te daba seguridad, te daba estabilidad, tu familia estaba asegurada si fueras copero del rey, salvo que a algunos se le ocurriera envenenar al rey, pero bueno, lo demás estaba todo asegurado. Pero en un momento Nehemías escucha que Jerusalén estaba destruida. Claro, él, si nació en cautiverio, no había conocido Jerusalén, pero su familia lo había formado en la fe y le había contado de los días de gloria del templo de Salomón y de todo lo demás. Y él escucha ahora, ya siendo copero del rey, que Jerusalén está arruinada.
Las ciudades en esa época tenían muros todo alrededor para protegerse de los enemigos y todos los muros estaban derribados, las puertas de entrada a la ciudad estaban quemadas, los enemigos de Jerusalén entraban y salían como querían. Era un caos generalizado la ciudad de Jerusalén y Nehemías escucha eso y cuando escucha eso lo primero que cambia es su mente. Ya no piensa en comodidad, en su puesto en el palacio, empieza a pensar en propósito. Empieza a pensar ya no en estabilidad, sino en restauración. Y eso es Romanos 12:2 que te hablé la primera vez en acción. La mente de Nehemías es renovada. Él veía la vida ya pensando en su plan de jubilación, invirtiendo en bienes raíces, a ver dónde iba a pasar en los últimos días de su vida, una casita en la playa de Babilonia capaz, pero él le cambia la mirada de la vida cuando se entera que Jerusalén está destruida. Y él deja que el Señor le transforme su mente para que lo impacte con su propósito. Y ahora ya no puede pensar en la comodidad del palacio ni el puesto asegurado que tiene. Y él no se conformó a ese sistema, el sistema del palacio, sino que permitió que Dios le transforme la manera de pensar. Y cuando cambió su manera de pensar, entonces también cambiaron sus metas. Ahora pasó de querer ser parte de la élite de Babilonia a pasar a ser alguien que quiere restaurar lo que está en ruinas. Pero el proceso, él avanza en eso, ¿no? Pero el proceso fue muy duro, fue muy duro. Hubo burlas en el proceso, hubo oposición, hubo amenazas, hubo cansancio, hubo conflicto con los enemigos de afuera, hubo conflicto con los enemigos de adentro. Nadie quería que Nehemías termine su obra. ¿Viste cuando vos querés hacer algo bien? A veces te pasa en tu trabajo capaz. Pues si tengo una iniciativa espectacular, voy a decir, todos van a venir, van a hacer el pasillo de campeón y me van a aplaudir cuando entre el trabajo así. ¡Qué grande que sos! ¡Qué bien lo que se te ocurrió para que podamos tener más ganancias! Y cuando vos entras, primero que no hay nadie aplaudiéndote, segundo que encontrás oposición. Otros se te burlan, otros te tiran en contra. Y vos decís, pará, yo estoy tratando de ayudar acá. Bueno, a Nehemías le pasó exactamente lo mismo. Y ahí entonces entra Santiago 1 que te enseñé la semana pasada. Hubo prueba para Nehemías, muchas. Después léelo, te recomiendo esta semana leerte Nehemías. Hubo muchas pruebas de adentro, de afuera, oposición, burla, de todo tipo de pruebas, pero Nehemías no se volvió al palacio, a su antiguo trabajo. ¿Para qué estoy haciendo todo esto yo? Si yo estaba tranquilo, ¿quién me llamó a mí a meterme en este lío que no era mío? Bueno, ¿quién te llamó? Dios. Y entonces Nehemías no volvió al palacio, no cambió cuando el proceso se puso incómodo, no abandonó. De hecho, hay un pasaje espectacular que dicen en esa época cuando las personas venían a atacarte, un enemigo venía a atacarte, creo que alguna vez lo conté, ¿no? Vos si te metías en el templo, no te podían matar, ¿sí? Porque la gente de esa época mataban a mansalva, ¿viste cómo se ve en las películas así? ¿Viste? Sangre por todos lados. Pero en el templo no. Ellos, ¿viste? No. En el templo no te mataban. Era como la casa de la mancha, ¿viste? Que vos tenés casa, y decís, bueno, la mesa es casa, listo, acá no me pueden tocar. Entrabas al templo, no te podían tocar. Y le vinieron a decir a Nehemías, te va a venir a buscar tu enemigo, así que metete en el templo para que no te puedan matar. Y él dijo, yo no soy de los que me escondo, ni de los que huyo. O sea, si me van a venir a matar, que vengan nomás. Porque él había y estaba experimentando lo que decía en Santiago 1 el otro día. La perseverancia va a hacer que logremos el fruto que estamos buscando. No fue una fe de domingo, no fue una fe de culto, no fue una fe de templo, fue una fe puesta en acción el día lunes. Era una fe inquebrantable. Ahora, esa fe tenía un plan. Y quiero contarte rápidamente el plan que desarrolló Nehemías para que vos veas que vos también y yo también tenemos que pensar planes para esos frutos y esas cosas que queremos alcanzar. Lo primero que hizo Nehemías fue prepararse y orar. Cuando vos leas el libro de Nehemías vas a ver que antes de actuar él se puso a orar y a ayunar.
se puso ahí en ayuno, oró y luego solicitó permiso al rey, le pidió recursos al rey de Persia, todo lo que necesitaba para poder emprender su reconstrucción del muro. Pero luego se fue al lugar donde tenía que hacerlo. Fue ahí a Jerusalén y dice que llegó primero de noche y no le dijo nada a nadie de lo que estaba haciendo en ese lugar. Dice que lo primero que hizo fue inspeccionar de noche cómo era el estado de situación. Muchas veces nosotros nos largamos a ejecutar un plan sin pensar o sin ver cómo es el estado de situación actual. Entonces empezamos desde donde nosotros pensamos que tenemos que arrancar y no desde donde deberíamos arrancar. A veces tu plan puede ser que alguien de tu familia vuelva al Señor y vos pensás que sabés lo que tenés que hacer para que esa persona vuelva al Señor y vuelva a la iglesia y vuelva a conectarse con Dios. Y vos decís, bueno, voy a arrancar desde acá, pero no te tomaste el tiempo para hacer un sincero estado de situación. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Eso te va a posicionar en el lugar de poder hacer un plan mucho más efectivo. Él examinó, inspeccionó personalmente el estado de los muros durante la noche, evaluó los daños y eso lo hizo, esto es espectacular, lo hizo. Yo por lo menos, esto es algo que les confieso acá, soy muy de contar mis planes. No. Boca chiusa, dicen los tanos. Vos tenés un plan. Acordate de Nehemías. No tenés por qué contárselo a todo el mundo el plan. Acordate, no todos te van a venir a aplaudir por la iniciativa que estás tomando. Entonces, ¿tenés 2 o 3 personas de confianza? Sí, perfecto, para que oren con vos. Pero no estar contándole a todo el mundo lo que vos querés hacer. Porque siempre, como dice mi papá, cuando vos venís con un globo, siempre va a haber alguien con un alfiler para pinchártelo. Entonces, mientras el plan empieza a desarrollarse, vos el globito, dejalo en tu casa, inspeccioná todo y sacá cuentas y andá calculando. Así que Nehemías calculó y después de eso, entonces sí se presentó y empezó a hacer asignación de tareas. Repartió el trabajo. Hay cosas en la vida que vos no podés hacer solo, la mayoría. Que yo no puedo hacer solo, la mayoría de las cosas. Esta es una iglesia que desde su constitución cree en el trabajo en equipo. Todo lo que vos ves hermoso y bueno de esta iglesia no tiene nada que ver conmigo. Si tiene algo que ver conmigo es poder seleccionar las mejores personas en cada equipo para que todo sea hermoso. Y darle un aplauso a ese equipo porque eres un equipo espectacular. Y lo mismo tenés que hacer vos. Vos no tenés que hacer todo. Pero sí sos responsable de decir, bueno, ¿a quién le puedo pedir? Vuelvo al ejemplo, a alguien de tu familia. ¿A quién le puedo pedir que le pegue un llamadito a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi nieto? Porque yo ya le hablé mucho y ya cuando le hablo yo ya sabe, ya está advertido, ¿viste? Y entonces ya otra vez viene acá a hablarme de Dios, ya me tiene cansado. Y a veces lo mismo que vos le decís a alguien, 365 días al año, viene alguien y le dice lo mismo, la misma palabra, y parece que, le dijo, mirá lo que le dijo, porque se lo dijo otro. Hay que hacer un plan, hay que ser estratégico, hay que asignar tareas, hay que pedir ayuda, hay que ser estratégico, como te digo. Ahí Nehemías planificó una estrategia, en un momento se puso complicada la cosa cuando los enemigos vieron que iba en serio el tema de la reconstrucción de los muros. Se le acababa el negocio a los enemigos. No iban a poder entrar más a saquear a Jerusalén como estaban haciendo. Se le acabó el negocio, se empezaron a descontrolar todo, ¿no? Entonces estaban viendo que iba en serio porque primero no le creían tanto, pero cuando ya vieron que el muro llegaba a 1,10 m, 1,20 m, 1,40 m, empezaron a decir, esto lo reconstruyen, mirá que van bien, y empezaron a querer atacar. Entonces Nehemías le dijo, vamos a hacer una cosa. Uno edifica y uno atrás defiende. Yo lo quiero desde de mi equipo a Nehemías, ¿viste? Porque
Uno construyendo y el otro atrás con la espada. Y cuando se puso peor la cosa, dijo, con una mano la pala para tirar ahí el cemento y poner ladrillo, y con la otra tener la espada. O sea, va a tener que trabajar con una mano sola, porque una es la espada y la otra cosa. ¿Y sabés qué hizo? Inteligentemente, ¿no? Dijo, cada uno construya frente a su casa, frente a su barrio. O sea, si vos no construís, te van a entrar por ahí. Así que cada uno que construya frente a su casa, frente a su barrio. Claro, todos se pusieron las pilas. Y aparte un poco por mirar que el vecino iba a 1,50 m y voy a 1,20 m, te apuraba y decía, a mí el vecino no me va a ganar, yo voy a terminar todo. Y estaban ahí y los puso ahí a trabajar y lo puso de manera estratégica y siempre estaba animando a todo el equipo para sobreponerse al desánimo y los instó a luchar por sus familias, a perseverar y a ignorar las burlas y a alcanzar la meta que se habían puesto de reconstruir el muro. 70 años estuvo el muro derribado. 70 años. ¿Sabes lo que es 70 años? 70 años un muro derribado. Vos decime, ¿no hubo una persona de fe en 70 años? Tiene que haber habido de fe. Pero a lo mejor había fe de que iban al templo o a lo que quedaba del templo en realidad, porque casi no quedaban templos. Ya empezaron las sinagogas en esa época. Tenían fe de gente que iba, leía la escritura, todo, pero no tenían la fe para hacer un plan. 70 años y nadie hizo un plan para reconstruir los muros. Nadie se dio cuenta. Yo creo que muchos se dieron cuenta. Pero muchos estarían quejándose, nadie reconstruye los muros. ¡Qué barbaridad! Entra y sale, la gente acá entra y sale, Ya escucho los programas de televisión de esa época. Hay un plan para reconstruir el muro. Nehemías, en 70 años nadie hizo nada, ¿no? Pero tiene que haber habido, aunque sea uno. Sin embargo, no hubo. Y hubo uno solo. ¿Y sabés cuántos días tardaron en reconstruirlo? 52 días. Yo te digo que vos levantes el tapial de tu casa. No te digo que reconstruyas los muros. Imagínate Mar del Plata, rodearla todo con un muro, ¿no? No te digo eso. Te digo que vos trates de levantar el tapial de tu casa. No lo hacen en 52 días, creo. Y estos reconstruyeron la muralla en 52 días. Ahora, tremendo que algo que se podía solucionar en 52 días tardaron 70 años en hacerlo. Porque nadie lo planeó. Nadie lo planeó. Porque cuando la mente se renueva y cuando el proceso no se detiene, tus metas se alinean con el propósito de Dios y las cosas suceden. Ahora, yo te estoy hablando de grandes cosas, ¿no? Y a lo mejor, antes de esta serie, si tuvieras fe, a lo mejor tu meta era estar bien. Viste que cuando vos vas a la iglesia, la gente, vos le contás, ¿no? A la gente, estoy yendo a la iglesia. Y la gente te dice, qué bueno. Nadie tiene problema con que vos vayas a una iglesia. Menos ahora que ya nos conocen de que esto hace bien. Si te hace bien, te dicen. A otro le hace bien comprar, a vos te hace bien ir a la iglesia. Es lo mismo. Te hace bien. ¿Pero vos te parece que el evangelio es para que te haga bien? El evangelio transformó el mundo entero. El mundo antes de Cristo no era este mundo. Tenemos muestra de lo que era el mundo antes de Cristo en algunas partes del mundo. Pero no es para que estés bien nada más. Tal vez tu meta era que no te falte nada. Tal vez tu meta era consumir todo lo que existe en el planeta Tierra hasta el último día y en lo posible pasarla lo mejor posible y luego partir a la presencia de Dios si Dios quiere. Espero que sí. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras fe? ¿Cómo sería esa vida?
Tal vez Dios quiere que reconstruyas algo que también está en ruinas en tu vida. Tal vez sea tu matrimonio, tal vez sea tu relación con tus hijos, tal vez sea tu integridad que está en ruinas, tal vez tu propósito está en ruinas, tal vez tu llamado está en ruinas. ¿Qué área de tu vida es necesario que vuelvas a levantar el muro? Hoy puede ser el día donde tu fe deje de ser una idea y empiece a convertirse en una dirección, en un destino, en un lugar a donde vos empezás a visualizar. ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham cuando le quiso mostrar cuál era el verdadero significado de la vida de Abraham? Dice que lo sacó de la carpa. Imagínate, Dios estaba con él en la carpa. A mí me hace acordar mucho eso cuando estamos en la iglesia, ¿no? Y me encanta estar en la iglesia, es un lugar que me encanta estar, ¿eh? No piense que estoy hablando mal de ese momento, es un lugar donde me encanta. Pero hay un momento que hay que salir de la carpa. Y cuando salís de la carpa, Dios lo saca de la carpa y le dice, mirá las estrellas. Me encanta Dios que tenga esas cosas. Mirá las estrellas. Podés contarla, así van a ser tus hijos, tu descendencia. Si podés contarla, contala, porque así van a ser. Va a ser como los granos de arena en la mar. Va a ser incontable tu descendencia, Abraham. Y eso es lo que Dios quiere hacer si tuvieras fe con tu vida. Es impensado todavía hasta dónde podés llegar si tuvieras fe. Yo te animo a que dejes de orar solamente por el cambio y empieces a planificar en fe. Pero también te animo a que no abandones en el proceso y que le pidas fuerzas renovadas a Dios, porque si vos perseverás vas a terminar la obra como hizo Nehemías. Pero también te insto a que si tenés fe, planifiques de acuerdo a esa fe. Como te decía en la hora de Navidad, podemos nosotros como iglesia hacer una obra, en este caso de Pascua, para 2.000 personas. ¿Podemos o no podemos? Ahora te lo pregunto reconfigurado. Si tuviéramos fe, ¿podríamos nosotros hacer una obra para 2.000 personas para Semana Santa? Sí. Eso es reconfigurar tus metas. Lucho, ¿por qué no hacen una obra acá? Porque tenemos fe. Y decimos, no nos alcanza el lugar. Entonces lo hacemos en un lugar que es el que más alcanza en Mar del Plata. Ya después vamos a tener que pensar en el polideportivo. Renovado, todo renovado el poli. El equipo se asusta, se empieza a asustar. Muchos aplauden, pero otros se asustan. Y después va a estar la cancha renovada. Y yo cuando pusieron el Arena Vendú, dije, acá tenemos que hacer algo, dije yo. ¿O no? Claro. Si tuviéramos fe. Y ya lo demostramos. O sea, no te estamos hablando de cosas que, esto es un pastor loco, que se... No, nosotros en Navidad ya hicimos una obra. Fueron como 1.000 personas a ver la obra en diciembre del año pasado. Y este año la vamos a volver a hacer y van a ir el doble de gente en Navidad. Pero antes vamos a haber hecho un concierto navideño en el Teatro Colón. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Y encima Dios va añadiendo las personas que necesitamos para cumplir con ese plan. Porque acá vamos viendo, mira, vino sabe hacer esto, sabe hacer aquello. Lo vamos a necesitar. Cuando estábamos construyendo acá, que ampliamos este lugar, justo fue una época que vino muchos albañiles, gente que tenía idea de... Y claro, porque nuestra fe se había expandido, era hasta ahí, hasta la mitad este local, y el pastor Oscar dijo, vamos a hacerlo el doble, y Dios empezó a mandar gente que sabía hacer eso. Porque empezamos a verlo con los ojos de la fe.
Así que empezá a planificar con fe, no abandones el proceso porque Dios te va a dar fuerzas nuevas. Porque si tenés fe de verdad, no solo vas a cambiar tu manera de pensar, no solo resistirás el proceso, cambiarán tus metas y al cambiar tus metas va a cambiar tu destino. Yo sé los planes. Fíjate que el Señor dice en Jeremías, le dice al profeta, Dios, estamos hablando de Dios. Si vos querés, teológicamente hablando, Dios necesita planificar. Él sabe todas las cosas, podemos decir. Sin embargo, Él dice, yo tengo planes. Dios no es alguien que no planifique. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. O sea, Dios tiene un plan para tu vida. Decí gloria a Dios. Yo sé los planes que tengo. Y es un plan para darte un buen futuro. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?